Bendecido día para todos, ¿verdad? Bendecido día del Señor para ustedes y para mí también. Y que estemos más bendecidos pues cuando escuchamos la voz de Dios en la Santa Biblia. Bien, les doy la bienvenida a todos, papás, padrinos, abuelos, tíos, niños, ¿verdad? En este nuevo comienzo de catequesis, donde nos vamos a preparar para recibir pues los regalos que nos va a dar el Espíritu Santo en la confirmación. Y iniciamos diciendo que todo sea para gloria de Dios Padre y para nuestro provecho. Y iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bien, mamás, papás, estos repasos van a ser casi especialmente para ustedes, para abuelitos, para tíos, para todos los que gusten verlos, y que vamos a estar acompañando a nuestros niños en esta preparación de la confirmación. ¿Y qué es la confirmación? ¿Para qué es la confirmación, verdad? Inventos, no son inventos, ¿verdad? Son sacramentos, pues, o puertas, yo les digo, que se nos abren para nosotros estar más cerca de Dios. Bien, miren, cuando la confirmación es reafirmar la fe que nosotros recibimos en el bautismo. Ustedes, papás, cuando bautizaron a sus niños, ¿verdad? Estaban pequeños. Entonces se comprometieron pues a educar a estos niños en la fe. Y se fijaron que llevan una velita, ¿verdad? Bueno, para los sacramentos siempre se lleva una vela. ¿Por qué? Porque en la iglesia está una velita gorda que se le llama el cirio pascual, que representa la luz de Cristo, que Cristo resucitó y venció a las tinieblas. Y nosotros no somos los hijos de las tinieblas, nosotros somos los hijos de la luz. Así que cuando ustedes encienden su velita, hacen la promesa de educar a su niño en la fe con los papás, los padrinos, ¿verdad? Se comprometieron. Entonces, en ese entonces sus niños estaban pequeños, pero ahora en la confirmación ya los niños están grandes. Ahora ellos ya con sus manitas ya pueden recibir la vela y comprometerse ellos a cuidar esta luz que simboliza la luz de Cristo, y a que yo voy a caminar ya con ella para donde vaya y no voy a andar a oscuras. Eso es lo que significa la luz de Cristo. Llevármela, comprometerme ahora yo a cuidar esta luz que se me ha dado para mi vida, para mi persona, para no andar en las tinieblas. Bien, eso es la confirmación, reafirmar la fe de mi bautismo y que en ella pues recibo estos regalos que me va a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son los 7 dones del Espíritu Santo. Bien, así que a eso es pues a lo que vamos a estar aquí todo este tiempo preparándonos para la confirmación. Pero mientras nos estamos preparando, pues vamos a escuchar la voz de Dios, qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere mostrar y cómo es que nosotros pues vamos ahora sí a qué nos vamos a comprometer al recibir esa luz. Porque para todo hay un compromiso, papás, ¿sí? Para todo lo que se nos da existe un compromiso. Así que también en la confirmación hay un compromiso, pues, donde vamos a ser testigos de Cristo, ¿verdad? Donde vamos a ser, ahora sí nos vamos a enraizar más en nuestra fe, ¿verdad? A la iglesia, y donde vamos a ser, yo les digo, sus socios. ¿Para qué son los socios? Los socios son para hacer crecer un negocio. Bueno, pues Dios nos ocupa como socios para hacer crecer el reino de Dios. Así que esto es el trabajo, el compromiso. Ya ven que no nada más es como dicen, ay, como dicen muchas mamás por ahí, ay, qué bueno, ya me desocupé. No, apenas empieza lo bueno, apenas empieza el compromiso. Así que para eso están aquí, pues, mis amores, para prepararse, niños y mamás también, para aprender lo que sus niños, pues, el compromiso que van a adquirir y el que ya adquirieron ustedes, y quizá por ahí nos hace falta trabajar más, ¿verdad? Bien, vamos a conocer un poquito de la Biblia
Y bueno, ahí está la bienvenida. Bienvenidos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? La voz de Dios es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que la tenemos ahí pues donde Dios nos habla. Aquí es donde Él nos habla y nos dice qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos también, ¿verdad? Bien, pero la Biblia, pues si también nos fijamos, está muy ¿qué? Muy gordita, ¿verdad? Y entonces es porque en la Biblia hay 73 libros. Y estos libros se clasifican, así como en una biblioteca, que los de matemáticas en un lado, los de historia en otro lado, y bueno, geografía en otro. Así se clasifican también en la Sagrada Escritura. Pero una forma bien fácil. Miren, tenemos el Antiguo Testamento y acá el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se clasifican en 4 partes. Y los del Nuevo Testamento se clasifican también en 4 partes. Así que son 4 y 4, pues se nos va a quedar muy grabado, ¿verdad? En cuanto los del Antiguo, en 4. Los del Nuevo, en 4. Muy fácil para que se nos quede, pues, en nuestra cabecita. Bien. ¿Y por qué se les dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Verdad? El Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de San Mateo. Y se le dice Nuevo Testamento porque Jesús bajó y Él fue el que partió la historia, ¿verdad? Y desde que Jesús nace se empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5. Así que, ¿cuántos años llevamos? Pues los años que tenemos viviendo ahorita, que estamos en el 2025, ¿verdad? Y bueno, antes de Cristo, ya ven que en sus libros así dice, antes de Cristo, ¿por qué? Porque pasaron muchos siglos antes de que Jesús viniera. Entonces, bueno, ahí se cuentan los libros 350, 1500, 3500 años antes de Cristo. Bien, entonces, bueno, Jesús viene y parte la historia y desde ahí empieza el Nuevo Testamento. Ahora ya sabemos por qué es nuevo y por qué es antiguo, ¿verdad? Bien, y los libros que contiene el Antiguo Testamento se componen pues en ¿cuántas partes? En 4, no se nos olvide. Y que se les llama, a los 5 primeros libros se les llama el Pentateuco o la Torá. ¿Qué significa Pentateuco o la Torá? Pues es donde empieza, la Torá es el que convoca una asamblea, ¿para qué? Para instruir a su pueblo, para enseñarle, ¿verdad? Y bueno, ¿quién mejor que Dios? Que es el que nos convoca y para instruirnos por medio de sus servidores que Él ha elegido. Entonces tenemos que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué nos muestra el Génesis? En el Génesis vemos donde Adán y Eva, ¿verdad? Ya sabemos toda esa historia, donde Adán y Eva, pues, Dios los crió, donde se hizo la creación y todo. El Éxodo, ¿qué nos muestra? Pues donde el pueblo salió de Egipto, de la esclavitud, y caminó durante el desierto 40 años. Y el libro de Levítico, donde se hacen las leyes. Ellos hacen muchas leyes. Así que es lo que nos muestra, pues, el Levítico. Y el Números es donde hacen como un nuevo censo, a ver qué ha pasado y un recuento, ¿verdad? Y el Deuteronomio son de los sacerdotes y todos cómo tenían que hacer y todo eso. Bien, entonces eso es lo que nos habla, pues, los 5 primeros libros. Y después nos siguen los libros, 16 libros que son los históricos. Yo les decía a ustedes, niños, ¿qué es historias? Y bien fácil, dijeron, pues historias, ¿verdad? Lo que nos ha pasado, lo que le pasa a los demás, o cuando contamos, fíjate que me pasó esto, ¿no? Y que fíjate que a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, historias, ¿verdad? Que contamos. Pues eso es lo que está en todos estos libros, desde Josué hasta Judí. Las historias que ellos han vivido. Eso es lo que nos encuentra. Historias, pues, que nos ayudan para nosotros también, son como ejemplos, ¿verdad? Para nuestra vida. Y después le siguen los 7 libros que se les llama los libros sapiensales o libros de sabiduría. Así que, ¿por qué se les llama libros de sabiduría? Porque son los que nos muestran cómo nosotros podemos ser mejores. Por ejemplo, el del Eclesiástico y el de Proverbios. El de Proverbios vienen muchos dichos, como dichos, ¿verdad? Que cómo tenemos que ser nosotros para tener bendiciones y cómo no tenemos que ser para no obtener maldiciones. Por eso son los libros de la
sabiduría para que piensemos, ¿verdad? Y como aquí en Job empieza con Job, ya les decía poquito ahí, ¿verdad? Job cómo empezó, el que fue fiel a Dios, ¿verdad? Y que perdió todo y que le quitó Dios todo, y él aún así siguió siendo fiel y Dios le regresó lo doble. Bien, esto entonces es lo que nos muestran pues estas vidas. Y luego tenemos 18 libros proféticos, que estos son los profetas, 18, ¿verdad? Tenemos a Isaías y termina con Baruch. Son los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Pues para eso también nos vamos a preparar nosotros para ser profetas. Un profeta, ¿qué es lo que hace? Anuncia a Dios y denuncia también las cosas malas. Así que todos tenemos que ser profetas. Todos los bautizados estamos llamados a ser profetas, a anunciar el mensaje de Dios, pero también a denunciar esas cosas pues que no están bien, que no le agradan a Dios. Así que ya vimos pues así nada más, se dividieron en 4. En los Pentateuco, históricos, sapiensales y los proféticos. Así es el Antiguo Testamento. Ya luego vamos a ir conociendo más de todo esto. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y aquí pues tenemos a Jesús, ¿verdad? Que Jesús viene, que Él es la voz, que Él es el que viene a dividir. Por eso lo puse aquí, porque Él es el que vino a dividir la historia, a partir la historia, a darle un nuevo comienzo. Y en el Nuevo Testamento empezamos a caminar con Jesús. Aquí comenzamos a caminar con Jesús en el Nuevo Testamento. Y se empieza con los 4 evangelistas, que es solamente un evangelio, pero que son 4 evangelistas. Y pues tenemos a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿verdad? Por ahí les decía que a ellos se les representa pues hasta con un animal salvaje. Por ejemplo, a Mateo se le representa con un ángel, a San Marcos con un león, y a Lucas con el toro, y a San Juan con el águila. Bueno, les hablaba ahí poquito por qué se les representa pues con un animal, ¿verdad? Yo les hablaba poquito. Y después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que este libro contiene 28 capítulos. Y bueno, aquí también le puse los capítulos que contiene cada evangelio, ¿verdad? El más chiquito ya vimos pues que es el de Marcos. Pero ahora tenemos el libro de los Hechos. Yo les digo, pues más bien es del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que actúa en todos ellos, ¿verdad? El primer milagro que Pedro hizo cuando estaba el tullido en una iglesia. ¿Y qué le dice? Les dice, el tullido le pide una limosna a Pedro, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, ¿verdad? Y le da a Cristo. Entonces fue el primer milagro pues que Pedro hizo. Y de ahí Pedro hizo muchísimos milagros. Tantos milagros que hacía Pedro, que sacaban a las personas y con la sombra de Pedro se sanaban. Yo les digo, ay, hicieron hasta un canto, ¿verdad? Donde dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¿Quién es el Nazareno? Jesús. Por eso es que Pedro hacía tanto, porque el espíritu del Nazareno, que es Jesucristo, estaba actuando en los apóstoles. Por eso son Hechos de los Apóstoles. Después las cartas. Y por último el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué son las cartas? Yo les decía, ¿qué son las cartas? Es como cuando uno manda una cartita a tal parte, ¿verdad? Y luego le pone destinatario. Esta cartita va para mi tío. Y a ver, tío, te aviso que acá todos estamos bien, y dime cómo estás tú allá, cómo está el clima, cómo te ha ido. Esa es una carta, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no se hacen cartas. Antes eran de cartas. Ahorita ya un mensaje, ¿verdad? Un audio, una llamada, ya con esa facilidad que nosotros tenemos en el celular de comunicarnos ya con todo mundo, tan fácil. No como antes, que yo me tocó vivirlo, ¿verdad? Donde no había esta facilidad. Y pues ahora la estoy descubriendo. Todo, pues no sé, todo asombroso para uno, pero sabrá Dios que venga más para adelante. Pero una cosa sí, que toda esta tecnología no nos aparte de Dios, porque en veces esta tecnología también como que nos aparta. Que esta tecnología sirva para
unirnos, para comunicarnos, para aprender más cosas de Dios, ¿sí? Aprovechémosla para bien de nosotros mismos. ¡Qué bueno! A mí me gusta para aprovecharla para eso. Entonces, las cartas pues son para eso. Y vimos que San Pablo, ¿quién fue San Pablo? Ya les decía yo, fue el que persiguió la iglesia con mucho coraje, ¿verdad? Pero al final, él se convirtió, pues, donde el Señor lo tumba del caballo. Les platicaba un poquito de esto también. Entonces, luego tenemos las cartas católicas, que estas, pues, no tienen destinatario, porque son para todos, ¿verdad? Eran para todos. Y estas, como que eran, por ejemplo, Pablo mandaba una carta, es para los romanos, exclusivamente para los romanos. Bueno, ahorita también nos sirve para nosotros, no nada más para los romanos. Un ejemplo. Y estas, que eran pues para todos. Y por último tenemos el libro Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, por ahí a muchos nos causa terror, ¿verdad? ¡Ay, todo lo que va a pasar al fin del mundo! Y miren, todo lo que va a pasar, bueno, son profecías de lo que va a suceder. Y este libro contiene 22 capítulos. Pero miren, también pues hay hay cosas que ya sucedieron en el Apocalipsis, ¿verdad? Y que están en el Nuevo Testamento. También les explicaba, niños, ahí poquito de todo esto. Entonces, para entender pues el Apocalipsis también tenemos pues que leer todo el Antiguo Testamento y pues Nuevo. Pero ¿verdad que nos da flojera en veces leer este libro tan gordito? Sí, pero es tan bonito. Así que yo les digo, miren, están las historias más bonitas aquí, que no nos debemos pues de enfadar de leer. Y tratemos de leer así, bueno, van empezando, vamos a ir leyendo de a poquito por poquito. Y les decía, ¿por qué nos regresamos aquí? ¿Por qué de los animalitos? Bueno, a San Mateo, porque comienza con la genealogía de Jesús, todos de dónde viene. Yo les decía, no, pues también nosotros tenemos una genealogía, ¿verdad? Que los abuelos, tatarabuelos y bisabuelos y todo, ¿verdad? Por eso es que se le representa así. Y San Marcos con el león. ¿Por qué el león? Bueno, está en 2 citas de la Biblia, donde habla del león, en Zacarías y en Apocalipsis, donde nos dice pues que Jesús es el león. Yo les decía, el león, ¿cómo le decimos? ¿Cuál es el león? El rey de la selva, el león, ¿verdad? El más fuerte. Entonces, por eso también se le representa a Jesús así. Y también por la bendición que Jacob le dio a Judá, donde iba a ser, pues, el vencedor. Bueno, es mucho. Entonces, hablar de eso, pues, es a salirnos mucho del tema. Entonces, bueno, quedémonos con ¿qué? Con que Él es el rey, el que tiene toda la fuerza, el cetro, la corona para gobernar pues a todos. Y el de San Lucas, ¿por qué con un toro? Porque nos habla ahí donde empieza pues se les dieron esos nombres a los evangelios así, porque según lo que hablaban. Por ejemplo, a San Lucas, porque empezó con la historia de Zacarías, donde se ofrecían sacrificios. Acuérdense que ahí, bueno, los grandes, si se acuerdan, ¿no? Que han escuchado más, o también ustedes, porque ya se prepararon para la primera comunión y también escucharon eso, donde se ofrecían sacrificios de animales, un toro, una oveja, o una paloma, o un pichoncito que le decían, ¿no? Entonces eran los sacrificios de animales. Y a Juan se le representa con el águila. ¿Por qué? Porque él tuvo visiones de lo alto, ¿verdad? Y bueno, yo les decía, el águila. ¿Por qué escogieron el águila? Miren, el águila es el animal que vuela más alto y que está siempre en las alturas, y además que tiene una visión para ver desde allá arriba, y a pesar de que anda tan arriba, no se quema ni queda ciego con la luz del sol. Por eso representa, pues son representaciones de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que está allá también, y el que no se quema aunque esté en el sol, porque Él es el creador de todo. Y bueno, entonces las alturas, donde está Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, entonces miren, vamos a ir conociendo todas estas cosas, así muy bonitas todas. Y bueno, aquí lo vamos a dejar, porque si no luego se va a hacer muy largo el video. ¿Y para qué? Para que esté pequeño y todos lo podamos ver y se nos vaya quedando. Entonces, repaso. Preguntas. ¿En cuántas partes se divide el Antiguo Testamento? En 4.
¿En cuántas partes se divide el Nuevo Testamento? En 4, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se clasifican los libros del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento, perdón. En el Pentateuco, históricos, sapiensales y proféticos. Fácil, ¿verdad? Y bueno, los del Nuevo Testamento, se empieza con los evangelistas, los Hechos de los Apóstoles, cartas y el libro de Apocalipsis. Así, facilito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en cuánto tiempo se sube, porque luego es muy tardadito. Ojalá que se suba rápido y nos vemos el sábado. Cuídense, que Dios les bendiga y a mí también.